este día y poder alabar al Señor, ¿verdad? De esta manera, con tantos hermanos, con tanta bendición. Yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Dice así la palabra del Señor en el verso 1 al 4. 1 Corintios 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo, aparte algo, según haya prosperado, guardando, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oramos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos y te damos muchas gracias por este día y por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Gracias por la gloria de esta tarde, por la bendición de este tiempo que tú tienes preparado para nosotros, en el cual podemos buscarte, Señor. Es como una doble porción, una doble bendición que tú nos permites. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que el tema pueda ser comprendido y que pueda ser de edificación a tu iglesia, y que nos ayude, Señor, a entender tu voluntad según tu palabra. Lo pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno que llegamos a 1 Corintios capítulo 16 y al parecer se acabaron los problemas. Al parecer el apóstol ya habló hasta el capítulo 15 de los problemas que habían en la iglesia. El Espíritu Santo lo usó poderosamente para hablar a la iglesia sobre la necesidad que ellos tenían de trabajar en la edificación, de amarse mutuamente, de ser guiados por el Espíritu de Dios, de hacer las cosas decentemente y con orden, como manda la palabra de Dios. Y llegamos al último capítulo de 1 Corintios. Y en este último capítulo el apóstol Pablo está dando una enseñanza, una instrucción, más que enseñanza, para que ellos hicieran algo, y es que ellos recogieran un donativo, recogieran una ofrenda. La razón es que la iglesia en Jerusalén, después de la persecución, sufrió muchísimo. Usted recordará que la iglesia de Jerusalén, desde su comienzo, fue una iglesia muy bendecida y fue una iglesia muy próspera. Fue una iglesia donde en el primer servicio, en la primera predicación, 3.000 hombres se convirtieron. No sabemos cuántas mujeres, pero al menos 3.000 hombres se convirtieron y fueron bautizados. Entonces la iglesia de Jerusalén desde su principio fue de mucha bendición. Cuando había una persona en una necesidad de mucha pobreza en la iglesia de los cristianos de Jerusalén vendieron hasta sus propias propiedades, que tenían más de una propiedad, vendieron sus propiedades para con ese dinero ayudar a la persona que estaba en una deuda o en una situación difícil. Entonces, la iglesia también tenía un ministerio desde el principio, tenía un ministerio de alimentos, de repartir alimentos, etc. Para estos proyectos de la iglesia se escogieron los primeros diáconos, los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Pero aproximadamente 10 años después de la fundación de la iglesia, con miles de convertidos, miles de creyentes, surge la persecución de Jerusalén, que comenzó con la muerte o el martirio de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia. Y esto surge ahí el ministerio de Saulo de Tarso, ¿verdad? De encarcelar a los cristianos y separar las familias y quitarles las propiedades y todas estas cosas. Y eso hace que los cristianos se expandan hacia el mundo, hacia donde ellos pudieran. Algunos llegaron a Samaria, el lugar tan odiado para los judíos, llegaron allí. Felipe, el evangelista, uno de los diáconos, también llegó a Samaria. Y allí comenzó la obra en Samaria. Y también llegaron a Antioquía, llegaron a Chipre, y se fueron expandiendo. Y de Antioquía surge entonces la explosión misionera. Ahí es enviado Bernabé y Pablo a primer viaje misionero. Y ellos van por toda la provincia de Galacia. Y ahí fundan 4 iglesias en Galacia. Y regresan y dan un reporte a la iglesia de las grandes cosas que Dios había hecho. Pero sabemos que la iglesia de Jerusalén después de la persecución no estuvo bien. Hubo una hambre muy famosa, una hambruna, y muchos cristianos de Jerusalén sufrieron.
Y entonces el apóstol Pablo da una instrucción a la iglesia de que recogieran un dinero, una ofrenda, un donativo, para que en el momento preciso, cuando él pudiera, él dejaría saber a la iglesia que alguien iba a recoger ese dinero y llevarlo a Jerusalén. Y él mismo, al final, él mismo va también a Jerusalén junto con otros hermanos a llevar ese donativo. La razón es, lo más importante que debemos saber es que este es uno de los pasajes que se ha usado por mucho tiempo para enseñar sobre el diezmo en la iglesia. No hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que exija a la iglesia diezmar. ¿Okay? Es decir, no encontramos un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga los cristianos de la iglesia tienen que diezmar, ¿verdad? Si usted lo encuentra, pues déjeme saber, ¿no? Pero no lo encontramos. Ahora, vamos a hablar un poquitico acerca de esto en un momento, porque el tema del diezmo es un tema importante y lo he predicado tantas veces como menos de los dedos que tengo en la mano, ¿verdad? Por los conflictos que hay, por lo conflictivo que es el tema. Lo primero que quiero que notemos es la recompensa de la bendición cuando ayudamos. Vamos al capítulo 15, verso 58. Un capítulo que estudiamos la semana pasada. Dice así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así termina el capítulo 15. Si todo lo que hagamos en el Señor, todo lo que hagamos en nombre de Cristo, para la obra de Dios, para el reino de Dios, no es por gusto, no es en vano. Todo va a recibir una recompensa. Y ahí comienza el capítulo 16 diciendo, en cuanto a la ofrenda a los santos, es decir, si hay algo en lo cual usted puede recibir una recompensa, es precisamente la ofrenda a los santos. Él está dando la oportunidad a la iglesia no solamente de amarse entre ellos, sino de amar otras iglesias. Ahora, una de las cosas que me llama la atención de la iglesia del primer siglo, a la que le está escribiendo el apóstol Pablo, no está hablando no está diciendo que recojamos una ofrenda para una iglesia hermana que está en la esquina o a 4 cuadras o en el mismo país. Está hablando a una iglesia en Grecia, diciéndole que también él ordenó a la iglesia en Galacia, en otra provincia, hoy Turquía, para que recojan una ofrenda porque hay hermanos en Jerusalén, en otro país, que tienen necesidad. Quiere decir que si la iglesia, y esto piensa en esto, la iglesia del primer siglo estuvo unida y organizada gracias al trabajo apostólico de tal manera que los cristianos de un país recogían ofrendas para ayudar a los cristianos de otro país. No lo vemos así, pero de Grecia a Jerusalén hay un buen tramo, ¿verdad? Y ellos recogían y verificaban. Y hoy nosotros tenemos todo. Tenemos la tecnología, nosotros no tenemos que ir a un lugar a llevar una ofrenda, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir al banco y necesito que envíes este dinero a tal persona o Western Union, lo podemos hacer desde nuestra casa, ¿no? De la comodidad de nuestra casa y nuestra computadora podemos ayudar financieramente a una iglesia en casi cualquier parte del mundo a través de Western Union y otras maneras. Pero sin embargo se hace menos, ¿verdad? A veces nos enteramos poco de lo que está pasando en el reino de Dios en otros países, la necesidad que tienen nuestros hermanos en otros países. Y esto es un llamado para la iglesia hoy, ¿no? Porque las iglesias hoy somos más grandes que estas iglesias. Estas iglesias las iglesias bíblicas, por lo general se fundaban en una casa, ¿no? No se construía un templo, no había una catedral, sino que eran casas donde los cristianos se reunían y muchos conocían del Señor, y eso era la iglesia. Y aún así ellos recogían, ¿verdad?, una ofrenda para los hermanos en necesidad en otro país. Incluso no necesariamente significaba que estas iglesias estuvieran bien económicamente. Había iglesias que estaban bien económicamente porque si la ciudad era próspera, ¿no? Se podía. En el caso de Corinto yo creo que sí estaba próspera. Creo que era una de las iglesias más prósperas. Tal vez por eso era una de las razones por las cuales tanto problema y tanto pecado había. Porque había personas de diferentes clases sociales. Había gente muy rica en Corinto. El tesorero de la ciudad era cristiano, ¿no? Y fue un personaje famosísimo en Corinto y era cristiano. Entonces, había personas que eran influyentes, que eran muy ricas, pero había personas muy pobres. Pero el apóstol no está diciendo aquí, ordeno al tesorero Erasto, fulano, que recoja un dinero, sino la iglesia, cada uno como propuso en su corazón, ¿no? Ahora,
Hay una gran recompensa cuando nos ayudamos los unos a los otros y cuando pensamos en la necesidad de los otros, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros hemos visto en nuestra propia iglesia, ¿no? Yo pudiera darle tantos testimonios. Uno de los no es el más reciente y el más grande, pero uno de los testimonios que me viene a la mente ahorita fue hace poco. Pudimos ayudar con una ofrenda misionera. No fue mucho, pero fue lo que pudimos ayudar, ¿no? Hubo una necesidad y pudimos ayudar. Fue a la reunión del distrito, después de haber hablado con la tesorera y ponernos de acuerdo y todo, y cuando voy al distrito, siempre al final de la reunión y todo, si nuestro distrito tiene unos fondos de más, ellos lo asignan a diferentes ministerios. Y yo, sin pedirlo y sin saberlo, me dijeron: queremos apoyar estas misiones que tú nos hiciste, tenemos este dinero para las misiones. Hermano, era el mismo dinero. El mismo dinero que envía. Entonces Dios nos demuestra una y otra vez que Él bendice y recompensa a aquellos que se enfocan a donde está el corazón de Dios. La pregunta en cuanto a los diezmos y a las ofrendas es cuándo, cómo y dónde. Son tres preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Cuándo? Este es uno de los pasajes claves que nos enseñan que los cristianos, desde el mismo principio de la iglesia, se reunían el domingo y no el sábado. Los judíos se reunían los sábados en la sinagoga. La sinagoga es como una iglesia, ¿no? Imagínense, como una iglesia, pero es diferente en el sentido de que los judíos lo que hacen es leer la Torá. Ellos leen la ley o leen los profetas y tienen un maestro habla, etc. Los judíos se reunían desde el periodo del exilio babilónico, cuando el Señor los envió allá tuvieron que buscar un lugar de adoración porque ya no podían ir al templo. Y entonces ahí surge la sinagoga. Por siglos los judíos han estado reuniéndose en sinagogas los sábados hasta el día de hoy. Pero la iglesia cristiana se reúne el día del Señor, se reúne el domingo. Domingo en español, lo que significa es eso, significa el día del Domini, el día del Señor. Si vamos ahí al verso 2, dice cada primer día de la semana, ¿verdad? No dice si se reúnen un domingo, cada domingo. ¿Por qué cada domingo? Porque la iglesia en su principio se reunía el domingo. ¿Por qué? Bueno, fue el día en que resucitó el Señor. Es el primer día de la semana y Dios se le da lo primero, ¿no? Y desde el principio de la iglesia se reunía el domingo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se debería dar esta ofrenda? Dice, según haya prosperado. ¿Qué significa esto? Que una persona que haya prosperado mucho, que haya sacado mucho, que haya ganado mucho, da más. Y una persona que gane menos, da menos. Es en la proporción que tú ganes. La palabra proporción nos está diciendo 1%. Claro, no nos está diciendo un 10%, ¿verdad? Porque, ¿saben? La realidad es que muchas veces hay hermanos que dan más del 10%, ¿no? Pero es según la proporción que cada uno recibiere del Señor. Como no tiene mucha lógica si Dios te bendice mucho, que tú des poco o que des menos, sino en la proporción en la que tú recibas, en esa misma proporción, tú das una proporción, 1% de aquello que tú recibas. ¿Dónde? Bueno, no se dice, aquellos que quieran mandarle algo a la gente de Jerusalén, guárdenle en sus bolsillos o en sus casas, y entonces cuando yo pase me lo dan en secreto. No, llévenlo a la iglesia. Y la iglesia es la encargada de repartir eso entonces a la iglesia de Jerusalén. Pero tiene que ser la iglesia la que reciba la finanza. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca del diezmo, porque ya les dije al principio, algunos se asustaron, de que el Nuevo Testamento no hay un mandamiento como tal en el Nuevo Testamento de que los cristianos deben diezmar. Algunos dicen, los que están en contra del diezmo, dicen que el diezmo, que no debemos diezmar porque el diezmo es una ley dada por Dios a la nación de Israel. ¿Okay? Eso es una verdad a medio. Esa no es toda la verdad. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 14,
nos encontramos la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Y eso fue más de 400 años antes de que se diera la ley de Moisés. Entonces, 400 años antes, o más de 400 años antes, en Génesis 14, 18 al 20, vamos a leer desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, que le dio diezmos de todo. Abraham salía de una guerra, había sido victorioso en una guerra, venía con el botín de la guerra y se encontró con el sacerdote de Dios, con el sacerdote Melquisedec. Esto es un sacerdote que no pertenece al sacerdocio levítico, ¿verdad? No tiene que ver nada con el sacerdocio levítico, fue antes, ¿verdad? Es un personaje que es misterioso, nosotros no lo entendemos, se compara con Jesucristo en el libro de Hebreos. Pero Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que recibió a este hombre, ¿verdad? Porque él es sacerdote de Dios. Ahora, obviamente el Señor instruye al pueblo de Israel y lo pone como parte de la ley, los diezmos. Pero el diezmo es un principio espiritual. Pues es un principio espiritual. Así es como yo lo encuentro en la Escritura. Proverbios capítulo 3. Vamos versos 9 al 10. Dice este proverbio. Déjenme decirle algo sobre los proverbios. Los proverbios no son escritos para Israel. Cuando tú empiezas a leer proverbios, no es un mensaje para Judá ni es un mensaje para Israel. Proverbio es para todo aquel que quiera alcanzar sabiduría, ¿no? Para que los sabios sean más sabios y para que los simples alcancen cordura. Para eso proverbios. Entonces, si tú quieres sabiduría del Señor, dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, con lo primero, ¿verdad? Las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es un principio espiritual de sabiduría, ¿no? Como todos los demás principios, como instruye al niño en su camino, ¿verdad? Eso es un principio espiritual que encontramos en Proverbios, como el principio de no entrar en deuda o librarse de las deudas. Son principios espirituales de sabiduría que encontramos en Proverbios. Uno de esos principios es dar a Jehová lo primero de nuestros frutos, porque Dios merece lo primero y lo mejor. Ahora, en Hebreos capítulo 11 nos encontramos una lista de los héroes de la fe, ¿sí? Los héroes de la fe. En esta lista de los héroes de la fe, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, la lista comienza en el verso 4 con el primer héroe que va a mencionar ahí, y fue quien, Abel. Porque, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primer acto de fe de la Biblia, en el orden cronológico que da el escritor de Hebreos, es ofrenda. Y la primera vez que se menciona una ofrenda en la Biblia fue precisamente con Abel. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es que Abel dio a Dios de lo primero y lo mejor. Cuando Caín trae esa ofrenda, Caín no trae de lo mejor. Entonces, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero mira con desagrado la ofrenda de Caín, porque Caín dio de lo que le sobraba al Señor, o dio algo que no era lo mejor. Sin embargo, se gozó cuando Abel trajo lo mejor que él tenía, lo de más valor para el Señor.
Por eso Caín se enojó contra Abel y Caín mató a Abel precisamente porque se puso celoso de cómo Dios se agradó de su hermano. Entonces, vemos que el diezmo es en sí un acto de fe. Después en esa lista nos encontramos también a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Cuando miramos el libro de Génesis, vamos a encontrar la historia de Abraham. Te das cuenta que por qué se llama el padre de fe. Cómo todas las cosas que él hizo tienen que ver con la fe. Cómo él dejó su tierra y su parentela. Cómo él confió y dio diezmo de todo lo que recibió en la guerra cuando ganó. Cómo él sacrificó a su hijo. Cómo todas las cosas que él hizo por fe. Él es el padre de la fe, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que el Señor instituyó los diezmos en el antiguo pacto, en la ley de Moisés? ¿Cuál fue la razón? Vamos a ver. Hubo dos razones fundamentales. La primera está en Deuteronomio 14. 22 a 29. Quiero que me ayuden recordando esto, porque esto nos va a ayudar para entender el tiempo en el día de hoy. Deuteronomio 14, 22 al 29. Está hablando del Señor a Israel, ¿ok? No está hablando a la iglesia. Esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Es una ley para Israel. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Primera pausa. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Tenían que saber que cuando ellos recibían estas bendiciones y este ganado y estas producciones, ¿verdad? Había alguien que estaba bendiciendo la nación y había que temer a Dios, y la nación tenía que guardar este diezmo para temer a Dios, para que aprendieran a temer a Dios. Verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos en aquel año, y los guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La segunda razón era para sostener económicamente a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que trabajaban en el templo. Los levitas le tocaba, ¿quién corta la leña? ¿Y quién transporta la leña? Y para los sacrificios, y quién limpia el altar, y quién tiene que traer el agua, quién tiene que hacer todas las cosas. Para que haya gente y para que el templo esté funcionando, hacía falta alguien que mantuviera a esa gente. No siempre fue perfecto. En los tiempos de Nehemías, los levitas no les pagaron la manutención, y ellos tenían familias. Los levitas estaban casados, tenían hijos, cada uno se fue a su heredad a cosechar sus productos. Y Nehemías no cuestionó lo que hicieron los levitas, sin embargo cuestionó al pueblo por no mantener a los levitas. Entonces, tenemos 2 razones ya, ¿verdad? La primera fue, ¿a quién se acuerda? Para aprender a temer a Dios. Y la segunda, para sostener a los levitas. Vamos a ver una tercera. Vamos a Deuteronomio 15:4. Para que así no haya en medio de ti mendigo,
porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Para ayudar a los pobres, para que no hubiera mendigos, ¿verdad? Entonces esta es la tercera razón de los diezmos en el pacto antiguo. La pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. En el día de hoy, en el contexto de la iglesia, ¿necesitamos aprender a temer a Jehová? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Existen personas dedicadas al servicio a Dios? Sí. Tercera pregunta, ¿existen necesitados entre nosotros? Sí. ¿Sí? Entonces, si esas tres condiciones se cumplen, hay la necesidad de una entrada recurrente, continua, ¿verdad? Que en el antiguo pacto, en la antigua ley se le llamaba diezmo, ¿verdad? Y nosotros hoy le seguimos llamando diezmo, pero que no necesariamente tiene que ser el 10%, puede ser el 20%, o puede ser, pero el mínimo en el antiguo pacto era el diezmo, y por eso nosotros le llamamos diezmo en el día de hoy. Ahora, si bien no existe un mandamiento en el Nuevo Testamento para la iglesia, para que la iglesia dé su diezmo, algunos dicen que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento como una necesidad o como un mandamiento. Bueno, vamos a un pasaje. Vamos a Lucas 11:42. Lucas 11:42. Yo creo que este pasaje es clave para entender el diezmo. Lucas 11:42. El Señor está reprendiendo a los fariseos porque ellos diezmaban de las hierbas de jardín, ¿verdad? Imagínense que usted siembre el orégano, ¿cómo es? ¿Cómo? Yo sé que por aquí siembran cilantro y siembran los chiles, ok, siembran los chiles, ¿verdad? Bueno, imagínense que usted diezme de eso, ¿verdad? Ellos eran tan estrictos que aún de las hierbitas de jardín que ellos sembraban para sazonar, entre 10 y diezmaban eso. Eran estrictos a ese punto, pero se olvidaban de la misericordia, se olvidaban del amor. ¿Me entienden? Entonces, dejaban pasar el mosquito, pero se tragaban, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, como lo dijo el Señor. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Entendieron? ¿Ven la importancia? ¿Entienden? ¿Qué es lo que es necesario hacer? Lo necesario es la justicia y el amor. Es necesario. Pero esto era necesario que ustedes lo hicieran, que tuvieran misericordia y justicia, pero sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello. Me llama la atención que, por ejemplo, en la mañana estuvimos viendo algunas tradiciones de hombres que guardaban los judíos, como el lavamiento de las manos y de los vasos y todas esas cosas. Yo pensaba que eso les salvaba. Cuando el Señor los reprendió, el Señor les dijo directamente que eso no salva. Es decir, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo con el lavatorio y todas esas cosas, eso es oculto. Pero sin embargo, ahora les está diciendo que no debieran dejar de diezmar. ¿Por qué se los dice? Por varias razones. Yo creo que una de las razones fundamentales es porque había un templo allí. Si ellos no diezmaban, ¿qué iba a pasar con los levitas que estaban en el templo? Mientras Jesús estaba ministrando, había levitas en el templo. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos levitas en el templo? La iglesia desde el principio entendió esto. Y yo creo que tenemos una buena base para entender que el Señor Jesús mismo fue quien ordenó. Yo creo que el Señor Jesús mismo fue quien ordenó y quien enseñó a los apóstoles la importancia de recibir ofrendas y de vivir del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque todas las veces que Jesús comió, no fue porque vino pan del cielo, ¿verdad que no? Ni porque multiplicó los panes y los peces todos los días. No. ¿Cómo el grupo de discípulos podía mantenerse y podía ministrar en diferentes lugares y podía moverse de un lugar a otro
¿Cómo podían hacerlo? La razón por la que podían hacerlo es porque había un tesorero llamado Judas Iscariote, que aunque a veces echaba un poquitico en el bolsillo, había dinero para poder comprar pan, había dinero para poder quedarse en una ciudad cuando estaban de noche, entrar y quedarse en una ciudad, como cuando fueron a la ciudad de los samaritanos y quisieron hacerlo, ¿verdad? Había una bolsa común. Entonces ellos aprendieron del Señor la importancia de vivir del Evangelio para poder predicar el Evangelio. Nosotros nos encontramos en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios nuevamente. Ya estoy terminando. Díganse uno a los otros, no se duerma, está terminando. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿De quién es la orden? La orden es del Señor. ¿Quién está dando la orden? Un apóstol, el apóstol Pablo. Es una orden apostólica que él recibió ¿de quién? Del Señor. Él está diciendo, el Señor, ¿verdad? Me dijo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Entonces, como que existe la misma necesidad que existía en el templo de la sustención de los levitas, existe en la iglesia para la sustención de aquellos que están predicando el Evangelio. Hay otros pasajes, pero el punto es el siguiente. Si el Señor manda esto, nos da esto como mandamiento, no hay una forma en que la iglesia pueda cumplir con este mandamiento del Señor, a menos que la iglesia diezme. ¿Me explico? Porque no se puede sostener un misionero, o no se puede sostener un predicador, ¿verdad?, si nosotros damos lo que nos sobra. La única manera de que se pueda avanzar, es decir, que podamos tener un lugar de reunión, la única manera en que esas luces enciendan, cuando hay servicio, para que haya servicio eléctrico, para que haya agua, para que haya seguro, para que haya una persona que pueda prepararse entre semanas, etcétera, es que exista un diezmo, mínimo un diezmo. Otros darán más, ¿no? Pero si no existe eso, no tenemos misioneros. Si no existe eso, no tenemos predicadores a tiempo completo. Y no es que tiene que haber predicadores a tiempo completo, ¿verdad? La realidad es que muchas veces la mayoría de los predicadores en este país no son predicadores a tiempo completo. Tienen que trabajar mientras comparten el Evangelio. Pero la pregunta es si esa es verdaderamente la voluntad de Dios. Y la respuesta es, yo creo que no es la voluntad de Dios, basada en lo que yo encuentro en la Escritura. Pero no es el único mandamiento. Nos encontramos, por ejemplo, vamos a 1 Timoteo. Capítulo 5. Verso 1 al 3. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a las jóvenes como a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La iglesia como una familia, ¿no? La iglesia es como una familia, es una familia. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa ese honra? Significa dos cosas. Recuerda lo que hablamos de honrar a los padres esta mañana. Honrar significa respeto y apoyo económico. Eso es lo que honrar significa. Ese mismo término se usa para las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. La iglesia tenía la responsabilidad de mantener económicamente a las viudas que habían en la iglesia. En ese momento no había seguro social, no había una ley de seguro social, no había un retiro como tenemos en el día de hoy, y la única forma en que una viuda podía sostenerse, podía vivir, de hecho, era si le apoyaban económicamente, ¿no? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios, ¿no? Quiere decir, si la viuda tiene familia,
le toca a la familia sostener a la viuda. Pero si la viuda no tiene ninguna familia y la viuda está sola y la viuda cumple con los requisitos a partir del verso 5, la viuda debe ser sostenida por la iglesia. Hermano, una iglesia no puede sostener una viuda a menos que haya una proporción de la entrada de los hermanos de manera recurrente. Porque si no, matamos de hambre a la viuda. ¿Entiendes? Se imagina que hoy, lo siento, viuda, hoy son 2 pesos. Mañana son 5. ¿Verdad? Pasado, mira, viuda, dieron una ofrenda de 100. Pero así no se sostiene una viuda. Y esto fue una práctica común de la iglesia. Entonces la iglesia, para poder sostener a sus viudas, necesitaba un apoyo recurrente. Hay otros versos que hablan acerca del honor. Los ancianos son los pastores que gobiernan bien, sean tenidos de doble honor. No es que los respeten más. Está hablando de un mayor paga en el contexto de la iglesia del primer siglo. No estoy pidiendo un aumento de salario. Estoy hablando del contexto de la iglesia del primer siglo. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, para cumplir esos mandamientos del Señor es necesario un apoyo recurrente de la iglesia. Voy a terminar en 2 Corintios 9 con la bendición de la iglesia que recibe. Recuerden que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 16, 1 al 4, de esa ofrenda que se debería recibir por los cristianos que están sufriendo. Pero déjenme decirle algo, cuando un cristiano en necesidad recibe una ofrenda de parte del Señor a través de la iglesia, eso es una gran bendición. No sé cuántos de ustedes han sido bendecidos de esta manera, pero 2 Corintios 9, de esta manera voy a terminar. 2 Corintios 9 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que estéis lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Te das cuenta? Mira el verso 11 cuando dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Cuando nosotros ayudamos a una persona en necesidad, cuando ayudamos a una misión, cuando ayudamos a alguien que está en necesidad,
¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace ese creyente? Gloria a Dios. Entonces Dios es exaltado, Dios es glorificado cuando nosotros nos responsabilizamos con las necesidades de otras personas. Y mientras mayor sea la liberalidad, pues mayor será esa gratitud. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Eso crea, cuando ayudamos a una persona, ¿verdad? Sabemos que esa persona también ora por nosotros. Crea un vínculo de amor en que esa persona ora por nosotros. En nuestro ministerio he visto personas que por la ayuda económica, aún sin ser cristianos, han llegado a conocer a Cristo porque han visto el amor de Dios a través de la ayuda. Personas que han estado en situación desesperada, personas que no pueden, que no tienen, personas que no son cristianas, y la iglesia ha extendido su mano. A veces tenemos que unirnos 2 iglesias para poder ayudar a alguna persona. Eso se ha hecho en este lugar. Y esas personas han creído en Jesucristo y han entregado su vida a Jesucristo, y hemos visto bautizos y vidas cambiadas por eso. ¿Cuánto más entre creyentes, verdad? Si nos ayudamos los unos a los otros y si pensamos en la necesidad los unos de los otros, creo que ahí está el plan y la voluntad de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por tu palabra y la verdad de ella. Te pido, Señor, que tú sigas produciendo en nosotros espíritu dadivoso, que tú nos ayudes, Señor, a ser generosos, a repartir con liberalidad de la bendición que tú nos das. Te pedimos que tú nos enseñes cada vez más de tu palabra y que tú nos ayudes a enfocarnos en lo más importante, a enfocarnos en la salvación de las almas. Y Señor, sabemos que tu corazón está para con aquellos que sufren y que padecen. Ayúdanos. Danos el privilegio y el honor de ser parte de la bendición de nuestros hermanos en tu cuerpo, en nuestra familia, en tu iglesia. Te pedimos que trates con nuestras vidas, que sigas bendiciendo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.